Saludos emprendedores y emprendedoras hacks. Espero que estén excelentes. Feliz miércoles. Sé que me tardé para hacer el programa ayer, no hice el programa los martes, pero bueno, lo estamos lanzando hoy, miércoles 9 de junio del 2021. Este es el programa número 74, si no mal recuerdo. Igualmente voy a revisar cuando lleguemos a los 80, bueno, va a haber un programa especial, y cuando lleguemos a los 100 va a haber otro programa súper especial. Gracias a todos mis escuchas de Estados Unidos, que es una comunidad que ha crecido muchísimo, muchísimo. Gracias por ese apoyo. Gracias a las personas de YouTube. Volví a YouTube, así que le puedes dar un me gusta y suscribirte para que siga todas las semanas acá. A las personas de iVoox, claro que sí, claro que sí. Gracias y muchísimas gracias por su apoyo. Y a las de Spotify. Todas esas plataformas les invito a que se suscriban y me dejen su apoyo. Pronto voy a salir en YouTube y claro, no voy a dejar ninguna de las plataformas de podcast, pero voy a salir en YouTube, pero ya con un video, no con una imagen, sino ya con un video. Sé que la semana pasada promocioné un live, pero no se pudo concretar, lo vamos a dejar para el próximo lunes. El próximo lunes va a haber un live, igualmente voy a lanzar toda la información por mis redes sociales. Si no tienes mis redes sociales, te invito a que me sigas @angers. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar sobre 10 consejos para los pequeños empresarios, más que nada enfocados a cómo poder hacer crecer tu empresa, cómo poder hacer crecer tu emprendimiento. Bueno, ya yo tengo mi emprendimiento de Digity Group, que también son mis patrocinadores. Ya tenemos 1 año y 2 meses, vamos a cumplir, y de verdad que hemos crecido muchísimo, y bueno, junto con todos mis otros negocios a los que me dedico, porque no son nada más dos, son 3 negocios y también Emprender Hacks. Emprender Hacks es parte de un proyecto personal que lo que busco es que sea un medio donde permita a todas las personas que quieran aprender a emprender, se puedan lucrar de la información que doy. Es contenido totalmente gratuito, así que te invito a que te suscribas. Estas semanas he hablado bastante sobre el tema cripto y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de las noticias que tenemos de tendencia en las empresas, y vamos a hablar también sobre algunos otros tópicos de interés, como por lo menos qué modelos de negocios están explotando en qué localidades y cómo podemos lucrarnos de ello, y cuáles son algunos sectores importantes que están explotando o que han tenido un buen rendimiento en bolsa. Bueno, dentro de las noticias de las criptomonedas tenemos que, bueno, el Bitcoin sigue con una tendencia bajista, tenemos igualmente un sesgo bajista, tocó niveles mínimos que ya había tocado en la corrección grande que tuvo lugar hace 2 semanas aproximadamente, que fue una vela súper bajista que llegó a los 30.000, y después la presión alcista la llevó a que se estabilizara como en 35. Ayer tocó ese soporte y bueno, hoy subió con mucha fuerza, pero también fue alimentada por todo el tema de la legislación o la aprobación de la ley Bitcoin que se aprobó en El Salvador. El Salvador se convierte en el primer país en aprobar al Bitcoin como moneda de curso legal, de la mano del presidente Nayib Bukele. Esperemos que sea una medida que ayude o incentive las inversiones en El Salvador, que sabemos que es un país muy pobre, pero que ha ido creciendo paso a paso para convertirse en, bueno, esperemos pronto, una economía emergente a nivel global. Entre otras cosas, esto incentiva el precio del Bitcoin. El Bitcoin está teniendo, si lo vemos en un análisis técnico en gráfica, vemos que está teniendo tenía un triángulo tenía un triángulo, estaba formando un triángulo, rompió el triángulo a la baja ayer y podría ser un pullback, pero esperemos que suba más, es decir, que la corrección haya llegado a su punto máximo, que haya sido de los $30.000 como punto máximo. Bueno, eso es lo que se espera, es lo más probable, que haya una corrección del menos 51%, que es hasta lo que se tiene ahorita. Si baja hasta los 20.000, tendremos una corrección del menos 80%. Eso es en cuanto a las criptomonedas. En cuanto al Bitcoin como criptomoneda global. En cuanto a las otras criptomonedas, vemos que hay algo interesante, que es que la dominancia del Bitcoin ha disminuido, pese a que sí, todavía sigue. Si el Bitcoin baja
hay una gran influencia dentro de las demás criptomonedas, pero también hay una mayor madurez del mercado cripto y vemos monedas como Theta o Tether, que es una criptomoneda que se basa, y yo lo hablaba en otros de mis podcasts, en brindar servicios digamos que que sustente o servicios que permita sustentar las conexiones de streaming a través de la blockchain. Entonces, bueno, es una moneda que va a lanzar un mainnet a finales de este mes y, bueno, tenía un muy buen rendimiento. Pese a que el Bitcoin bajó, esas dos monedas subieron. Igualmente pasa que cuando uno contrasta el comportamiento del Bitcoin con monedas como el BNB, que tenían un comportamiento con una correlación muy grande, ya no es igual. Podemos trazar una línea y vemos que el BNB sigue continuando una posible tendencia alcista, mientras que el Bitcoin sí aún no ha roto esa posibilidad de tendencia bajista. El Ethereum también tiene esa misma categoría. Entonces, ¿eso qué indica? Una madurez en el mercado de las criptomonedas, que quiere decir que el Bitcoin ya no es tan hegemónico, sigue siendo importante, pero no tan determinante. Es decir, una variación en sus precios no determinaría el resto de las variaciones de los precios de las criptomonedas. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias a nivel de negocio. Bueno, hay una noticia que me pareció interesante para todos los podcasters o las personas que graban podcast, que escuchan podcast o se dedican al podcasting, que es un modelo de negocio que se llama Podcast Rental. Podcast Rental es una plataforma que se encarga de rentar espacios en donde cualquier podcaster pueda grabar su programa. Seguramente no es un mercado súper gigante, pero la baja competencia te puede posicionar a ti como uno de los primeros en Latinoamérica, por lo menos, o en tu país. Conforme van surgiendo nuevas profesiones, es decir, nuevos oficios, el podcasting es un oficio. Hay muchas personas hoy día que viven de esto. Bueno, van surgiendo también nuevas necesidades. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ahorita hay un boom del podcasting. Seguramente esto va a ir descendiendo a medida que muchos podcasters dejen renuncien a sus proyectos, pero si tú te vas a una vuelta por LinkedIn, vas a ver o por tus redes sociales, vas a ver que muchísimas personas tienen un podcast y graban un podcast. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de negocio? Un sitio donde esas personas no nada más tengan asesoría, un curso que tú puedes monetizar, sino que también puedas alquilar espacios. Es un negocio no tan escalable porque no es digital al 100%, pero es un negocio que te puede posicionar como un referente dentro de tu sector, dentro de tu localidad. Entonces, bueno, es una posibilidad, es interesante esto de podcast rental y ya existe esto del podcast rental. Tenemos también que KYX, KYX, que es una plataforma de suscripción que te da la posibilidad de suscribirte por zapatos deportivos o tenis. ¿Qué quiere decir esto? Que le da la opción a los clientes de poder cambiar cada cierto tiempo de manera constante a cambio de una suscripción mensual los zapatos de tenis que tengan. Por lo menos yo tengo un zapato este mes, quiero otro el próximo mes. En vez de comprar otro, me suscribo a esta plataforma que se llama KYX, KYX, y tengo cada mes un nuevo zapato. Los planes van desde $49 hasta casi $400 al mes. Esto es no es un modelo muy sencillo de negocio y representa muchos riesgos, principalmente por dónde nos encontramos nosotros, es decir, dónde estamos posicionados nosotros como latinoamericanos. Quizás aquí la gente, cuando tiene un ingreso per cápita muy bajo, tenemos que, bueno, $400 al mes puede representar un sueldo mínimo importante, igual que $49 es preferible incluso comprarte un zapato nuevo cada mes. Puedes pensarlo así, pero puede ser algo muy interesante porque combina varias tendencias. Uno, el modelo de suscripción. Otro es la moda por modelos limitados de tenis, es decir, de zapatos deportivos. Y además es lo que se llama como sharing economy, que es la economía del compartir, que, bueno, es algo que está teniendo una tendencia. Otro punto importante en relación con las tendencias es que se viene, como lo he dicho también en podcasts anteriores, todo un boom de los carros eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Los carros eléctricos representan un
problema, o sea, sí generan muchísimas cosas positivas a nivel ambiental o medioambiental, pero también hay digamos que hay un problema, una problemática naciente que es bueno si eres un visionario que te vayas enfocando en esa área, que es que las baterías de esos carros generan muchos tóxicos y no se tiene un proceso de reciclaje real. Cuando la batería de un carro llega al final de su vida útil, las células pueden liberar toxinas problemáticas. Recordemos que estas son miles de celdas cilíndricas con componentes provenientes de todo el mundo, que transforman el litio y los electrones en energía suficiente para poder impulsar a un automóvil sin necesidad de la combustión interna, que es lo que se tiene normalmente. Entonces, se dice o se predice que para el 2030 habrá 145 millones de carros eléctricos circulando y pueden ser un problema medioambiental latente el tema de las baterías. Entonces, ¿cuál es una oportunidad? Bueno, que las baterías, o que ver qué se puede hacer con las baterías eléctricas, ¿ok? Y estar especializándose si eres un mecánico, si te gusta este tema o si quieres invertir o iniciar un negocio en esto, hacer algo relacionado con los carros eléctricos. Bueno, seguimos en el mundo, o sea, estos son ya, digamos que breves tips, que voy a seguir diciendo otras, no se va a acabar aquí, pero ya en el mundo hay más de 700 empresas consideradas unicornios. Tuve dos podcasts hablando sobre las startups unicornios en Latinoamérica. ¿Qué se refieren a startups unicornios? Son empresas cuya valoración de mercado supera los $1.000 millones cuando son aún privadas, es decir, no han llegado a una cotización pública en bolsa. Tienen una gran cotización sin necesitar una cotización en bolsa, de las cuales solamente hay 2 mexicanas y Brasil tiene 12 y Colombia 2. También hay Argentina y también hay una primera startup unicornio de Uruguay. Bueno, esto es importante. Otra que es de la uruguaya, que es esta que voy a decir, que se llama dLocal. D con D normal, local, pegado sin la E del medio. Es el primer unicornio uruguayo que obtuvo 617.65 millones de dólares en su oferta pública inicial en el Nasdaq. La oferta pública inicial se valora a dLocal en 6.06 mil millones de dólares. La empresa fue fundada en el 2016 en Uruguay y se dedica a procesar pagos electrónicos, y entre sus clientes mayoritarios están Amazon, Spotify y Didi. Y tenemos un tweet que me pareció bastante importante del 3 de junio del 2021, que es de el CEO de Stripe, del fundador de Stripe, que se llama Patrick Collison. Stripe es una plataforma como que se dedica a que las empresas puedan integrar pasarelas de pago bastante intuitivas y muchísimo mejor que PayPal a sus e-commerce o a sus páginas de internet. Está disponible en Latinoamérica, nada más en Brasil por los momentos, pero ya se encuentra en Estados Unidos, en varios países de Europa y en, digamos que, varias economías emergentes. Entonces, ¿qué dijo el fundador de Stripe? Que hay más negocios que utilizaron la plataforma de Stripe desde el inicio del 2020 hasta hoy que durante toda la historia anterior de Stripe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sobredimensión de la migración de los comercios al área digital gracias a la pandemia. Es decir, ya ahorita se están viendo datos fácticos. Si tú escuchaste la serie mía cuando hubo la pandemia, hace ya un año y medio, bueno, no, un año, podrás ver que yo dije algunos potenciales sectores de la economía que se verían influidos positivamente o que se verían beneficiados con todo esto. Bueno, ahí estamos teniendo ya toda una serie de, digamos que, datos fácticos que determinan o que nos certifican que era cierto que sí se venía una muy buen retorno a todos los comercios digitales. Ahora seguimos para reflexionar algo bastante importante. En la lista con un mejor, esto ya es en parte de las noticias de los mercados financieros.
Entonces, si dentro de la lista de las acciones con mejor retornos a lo largo de los últimos 5 años se encuentran empresas de tecnologías y fintech, llama la atención aún más la presencia de empresas de sectores que son un poco más tradicionales como Crocs, Best Buy, Domino's Pizza o Domino's e incluso Lululemon. Lululemon, que digo. Es importante, esto da a demostrar que tú puedes ser extraordinariamente exitoso si inviertes de una manera realmente inteligente en branding, en marketing. Si cuentas con personas que saben o dominan muy bien el tema y pueden enfocar tu negocio. Es decir, el branding o la marca, es verdad, es inconmensurable. No se puede decir, oye, es verdad, yo invertí, no sé, yo invertí $1,000 y tengo un retorno de 4,000, 5,000. Es imposible porque no es transaccional a ese nivel. Pero se puede traducir en casos de éxitos como esto. Los vuelvo a decir, Crocs, Best Buy, Domino's, de Domino's Pizza e incluso Lululemon. Crocs es la de los zapatos Crocs, Best Buy es la del, digamos, todo esto que es como un Amazon, pero más, o sea, es una tienda minorista, es como un Walmart. Un Walmart, Amazon, tiene las dos modalidades y es bastante reconocido, tiene precios competitivos, etcétera. Domino's Pizza y Lululemon. Bueno, si tú tienes una forma de diferenciar estas marcas y posicionar tu marca dentro de cualquier mercado, incluso en una economía muy digital, vas a poder tener posibilidades de crecer a este nivel. Entonces, invierte en marca, invierte en branding. A largo, mediano plazo se te va a ver recontraprestado a niveles insospechados. Para contar con una empresa de marketing digital, les recomiendo a mis patrocinadores Digity Group. Ellos son especialistas desde branding hasta posicionamiento SEO, manejo de redes sociales o posicionamiento de marca en redes sociales, ads. ¿Qué hace Digity Group? Ellos combinan metodologías propias de las ciencias sociales junto con metodologías propias del marketing para crear metodologías únicas. Incluso se fundamentan en análisis de data, en toda esta parte de lo que tiene que ver con la probabilidad, estadística. Tenemos a personas que se dedican dentro de la empresa a investigaciones de cómo el ocio influye en qué tipo de consumo vas a tener, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, si quieres hacer esto como estas empresas, te recomiendo que inviertas en branding y también te recomiendo que cuentes con personas que saben qué hacer. ¿Han tenido casos de éxito? Sí. Así que bueno, ya fin del espacio publicitario, pero se unió una cosa con la otra y de verdad que la oportunidad está en dar contenido de valor, y no nada más eso, generar una marca poderosa. Eso es lo que te va a permitir posicionarte en un mundo tecnológico, independientemente de qué nicho o qué modelo de negocio tengas. Mientras tú mantengas la necesidad, mientras tú mantengas ese ritmo de posicionamiento de marca, esa inversión constante en redes sociales para conectar con nuevos clientes, el éxito está asegurado. Dentro de los modelos de negocios, para terminar, uno que me pareció bastante, para terminar toda esta sección de noticias de modelos de negocio, las acciones, las finanzas, cómo estamos con las criptomonedas, cómo están las noticias, voy a dar unas últimas dos noticias más, que es más en el entorno macroeconómico, tanto de la región como de todo el mercado financiero, pero bueno, vamos a hablar del modelo de negocio, que esto es una noticia que me pareció interesante. Snappy Gift, que es una plataforma digital para dar obsequios. Pero ¿cómo dan los obsequios? Bueno, ellos diseñaron un modelo que le permite a la persona elegir el regalo, pero de una forma que se sienta también personalizada. O sea, yo puedo elegir mi regalo, pero que yo con su interfaz y con todas las opciones que ellos me permiten tener, yo puedo darme un obsequio para mí mismo de una forma totalmente personalizada. Pero más allá de eso, más allá de ir a un consumidor final, lo interesante de esta empresa es que ellos se enfocan o está diseñados para dar regalos dentro de las empresas. Es decir, tú puedes ligar a tus campañas de marketing, esa empresa está ligando sus campañas de marketing enfocándolo en clientes B2B que manejen grandes recursos humanos o que manejen departamentos grandes o departamentos de recursos humanos entre otras empresas. Hace unos días esta empresa recibió $70 millones en inversión.
una de las cosas que más me interesa de todo esto es que tú vas viendo cómo es posible recolectar o que tú ves cifras y cifras gigantes de dinero que entran, que hay inversionistas que apuestan a esas nuevas empresas, esos nuevos modelos de negocio y tú dices, wow, sí hay oportunidades, sí hay formas de generar mayor riqueza, sí hay formas de generar mayor valor. O sea, yo sí puedo llegar a ese punto en donde puedo decir, oye, mira, sí es posible. O sea, hay muchas posibilidades hoy día de que un inversionista te contacte. Entonces, para finalizar, ya con este tipo de ronda de inversión que me pareció súper importante, GBM Plus o GBM Plus, GBM más está recibiendo una inversión de 150 millones de dólares de parte de la empresa SoftBank. Con lo que el app para comprar y vender acciones, que es GBM Plus, es una app para comprar y vender acciones, se puede convertir en el tercer unicornio mexicano. Es un caso diferente porque no se trata de una startup propiamente dicha, sino que GBN Plus es una plataforma desarrollada por GBN, que es una de las casas de bolsa más importantes del país. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, no es una startup literalmente, que es un pequeño grupo de personas emprendedoras que están allí desarrollando una idea, sino que esto es una gran corporación, o sea, una corporación medianamente grande, o grande, pero en un sentido más local, en un sentido más en México, que busca o está buscando la forma de ya ampliar su espectro dentro de las unidades de negocio y bueno, crea esta aplicación y ahora recibe una inversión de SoftBank. Entonces se está por convertir en el tercer unicornio mexicano. Ahora, bueno, para finalizar, dentro de las noticias macros interesantes de la región, recordemos que, como siempre digo, las noticias políticas afectan a los mercados, afectan a los emprendimientos. Tenemos, bueno, una semana de elecciones en Perú, a todos mis amigos peruanos, que donde se proclama como ganador ya en estos momentos a Pedro Castillo. Y recordemos que las políticas de Pedro Castillo no están muy dirigidas al libre mercado, sino más bien a toda la parte o toda la ideología marxista-leninista. Y esto puede tener digamos que o sea, puede generar un impacto negativo en el comercio en Perú o en toda la parte de los mercados financieros en Perú y en la región global, porque tenemos también noticias no tan gratas como las que pasan en Argentina, con altas tasas de impuestos, con una inflación que está creciendo cada vez más, con todo este tipo de problemas, una economía que se vislumbraba a un crecimiento interesante dentro de la región, bueno, ya no es una economía importante, es un país que bueno, ha tenido sus desfalcos, sus problemas económicos, entonces vemos que Falabella se va, Procter Gamble y otras muchas empresas transnacionales se están yendo de Argentina. Esto no es tan positivo. Pero ¿qué pasa en todo este escenario? Bueno, que las empresas chinas buscan influenciar en la región y buscan tener inversiones, como lo que está pasando en Chile, incluso en Venezuela y también en nada más y nada menos que Argentina, así mismo. Bueno, hasta acá la sección de noticias. Ahora sí voy a hablar de esos consejos. Yo iba a hablar de 10 consejos, sí, pero me parece que se va a poner muy largo el podcast. Entonces nada más voy a decir 5 consejos para que tú como pequeño empresario, como mediano empresario o como emprendedor puedas tener, digamos, no cometas esos errores y puedas hacer las acciones necesarias para hacer crecer tu negocio. Bueno, dentro de la primera acción necesaria es establecer un mapa, una hoja de ruta o lo que se llama como un roadmap. Seas una empresa que se dedica a dar servicios, seas una empresa que venda un producto, seas una comercializadora, etcétera, etcétera. Tú tienes que hacer una hoja de ruta desde el primer año al menos para saber cómo comienzas y cuáles son los pasos necesarios para llegar a alcanzar el punto idóneo de equilibrio que necesita tu empresa para subsistir y comenzar y seguir después de ese primer año, que es uno de los años más difíciles. Luego de que tú pases el primer año, que recuerden que el mayor porcentaje de empresas se acaban ese primer año, luego de que tú ya hayas transcurrido tu primer año y sigas, tienes que superar esa brecha de los 5 años de manera exitosa como empresario.
Entonces, para que eso sea posible, ese primer año tiene que ser sólido. Es muy difícil que no, es muy difícil hacerlo, porque a veces cuando uno comienza tiene ideas y en el transcurso, más si uno está emprendiendo por primera vez, si uno es joven, uno no tiene esa experiencia de otros negocios, entonces uno va viendo detalles o errores y acciones que pudiste haber hecho antes que te hubiesen generado un mayor crecimiento, pero que no las hiciste. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacer una hoja de ruta, un roadmap. Esto te va a permitir saber por qué camino estás tomando, cuál es el camino más sólido. Existen muchísimos, incluso esto se compagina directamente con el modelo Canva de negocio y se compagina con cómo vas a estructurar tú tu negocio. Incluso con la forma en cómo tú haces tú, cómo generas tú ese crecimiento, o sea, cuáles son los factores importantes para generar ese crecimiento. Entonces, importante, lo primero que te recomiendo es haz una hoja de ruta. La hoja de ruta te va a dar esa tracción, te va a dar esa fuerza motriz para poder ir escalando de etapa a etapa para poder mejorar el desempeño de tu empresa y por ende crecer tanto la rentabilidad como la facturación. Otro de los puntos claves es enfócate en buscar rentabilidad. Pero esto no quiero que lo malinterpretes. No quiero que lo malinterpretes porque a veces cuando uno está comenzando uno no tiene rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Si uno se enfoca en otras cosas, como por lo menos la facturación, hay empresas que facturan 20 millones de dólares y nada más tienen un retorno del 100 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un desgasto administrativo brutal y esto pasa mucho cuando son empresas que venden productos o que venden algún tipo de commodity. ¿Qué te recomiendo yo? Que hagas de ese commodity algo diferente. Ya puede ser a través de una experiencia en tu negocio distinta que te permita ganarle un plus más a cada unidad de detergente que vendas, así como brindar otro tipo de hacer inversiones dentro de tu empresa o dentro de tu negocio que te permita crecer. Evidentemente dentro de estos negocios que estoy hablando de commodities no son los que yo más apoyo, pero sé que hay muchos emprendedores que lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Bueno, ve a las plataformas digitales, conecta con más clientes, busca la manera de que ese producto se convierta en algo exclusivo y que tu empresa, como quieres que escale a nivel global, o sea, ese es el fin de toda empresa y que las digitales te dan más esa posibilidad, bueno, que esa empresa pueda generar una mayor rentabilidad que esté en constante aumento con la facturación y sea una relación correlativamente buena. No es igual facturar 20 millones de dólares y generar una rentabilidad de 100 mil dólares que facturar 500 mil dólares y generar una rentabilidad de 300 mil dólares. Vean la diferencia. Pero claro, esto se compagina con otros factores que yo lo he ido conversando en podcasts anteriores. Pero esto es como un consejo que se compagina o que viene o se engrana con otras acciones que tú tienes que ir haciendo, como por ejemplo el roadmap o la hoja de ruta de tu negocio. Otro punto importante es no descuides la finanza. Y cuando hablo de la finanza, hablo de las finanzas internacionales, corporativas, en finanzas globales. Hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado. Lo que pase en cualquier lugar del mundo nos afecta y más como empresarios, más estando en una región. Nosotros tenemos una empresa en Latinoamérica o en Estados Unidos, estamos en América, o sea, desde el norte al sur. Y tenemos entonces que hay un problema político en Perú. Bueno, eso nos va a influir más si tenemos dentro de la propia región, por lo menos ubicado en Colombia y en Venezuela tenemos este proceso político convulso. Hay migración, hay toda una serie de problemáticas. No puedo ir a Venezuela a vender mis productos propiamente porque no tienen la capacidad dentro del país de comprar al precio que yo debería venderlo. Entonces ya es un país, ya es un mercado que no podemos explotar. Es un mercado que va decreciendo y eso hace que la región decrezca, que tu negocio, más si es digital, se vea afectada. Lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa si Perú tiene algún mal desempeño, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué sucede en esto? O sea, tenemos que estar, o sea, ¿cuál es el consejo? Que sería ya el tercer consejo. Tenemos que estar atentos de ver cómo se comporta la economía global y saber cómo administrar nuestras finanzas. No nada más a nivel interno de cuántos los gastos, los ingresos, los egresos, sino que tenemos que destinar una parte a invertir, que este sería el cuarto consejo, a invertir en promocionar. Y esto lo voy a dejar para el cuarto consejo. Tenemos que asumir una parte para diversificar nuestro portafolio como empresa. Hoy día los mercados financieros están abiertos a todo el mundo. Podemos tener bitcoins, una porción de bitcoins, una porción de Ethereum, una porción de criptomonedas, una porción de acciones que pertenezcan a la empresa, ojo, no a ti como emprendedor, que pertenezcan a la empresa. Si tú como emprendedor quieres también hacerlo, genera otro portafolio aparte. ¿Ok? Tienes que estar atento de tus finanzas o hacer ese tipo de acciones porque esto te va a dar unas ventajas competitivas. Tú puedes incluso, imagínate que tú hubieses invertido en Bitcoin hace un año, hubieses podido financiar el crecimiento de tu empresa gracias a la subida del Bitcoin y eso te hubiese ayudado a ti, no hubiese tenido que ir a un prestamista o a un banco que te cobre intereses, sino que aprovechaste esa subida del Bitcoin y financiaste tu empresa y pudiste adquirir nuevos activos. Eso lo puedes haber logrado si tienes una visualización de finanzas corporativas globales. ¿Cómo lograrlo? Bueno, leer sobre eso, escuchar este tipo de podcast también te ayudan porque vas a saber, oye, mira esta empresa, mira esta idea de negocio, mira qué está pasando con el Bitcoin, mira qué está pasando con las acciones, mira qué está pasando con los mercados. Eso te va a ayudar a tener una visión más global. Mira lo que está pasando a nivel macro, porque recuerda que en las empresas lo ideal no es asumir una actitud especulativa de trading, que también son temáticas que hablo en mi Emprender Hacks, en la página emprenderhacks.com, que te invito a que la revises si no la has revisado, e incluso te suscribas, y también son temáticas que he revisado aquí mismo en mi podcast. Entonces, las empresas no tienen que tener un sentido especulativo, sino que tienen que tener un sentido largo plazo, mediano largo plazo a la hora de invertir. Es decir, si yo invierto hoy X cantidad de dinero en X cantidad de acciones, yo voy a ver el rendimiento de eso el año próximo o dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir diversificar el portafolio, hacer que ese dinero vaya trabajando y que cuando realmente necesites ese dinero puedas reinvertirlo en tu empresa. Aquí vengo con el cuarto consejo. Invierte en promocionar. Muchas veces cuando hacemos un proyecto tenemos todo el mapa, eso se compagina con el primero, tenemos toda la hoja de ruta, tenemos todo claro, bueno, queremos facturar esto y bueno, tenemos que también ver la rentabilidad importante. Ya tenemos toda la parte financiera cubierta, pero nos olvidamos de algo importante, la promoción. No tenemos ningún tipo, nunca pensamos dentro de la hoja de ruta, nunca se pensó en promocionarlo. ¿Cómo te van a conocer? ¿Cómo tú vas a llegar a tus clientes si no te promocionas? Si no inviertes en branding, como por lo menos, como te dije, las acciones que hubo, que el branding es lo más importante. Tienes que contemplar promocionarte, tienes que contemplar invertir en ads, invertir en redes sociales, invertir en marketing digital, invertir en contenido, en personas que estén pendientes de eso. ¿Por qué? Porque eso es vital hoy día. Eso es vital en el mercado hoy día y hay más oportunidades. Si tú inviertes en este tipo de cosas, vas a aumentar la posibilidad de generar mayores oportunidades en contraste a que no lo hagas. Si no lo haces, vas a disminuir muchísimas tus probabilidades de éxito y vas a enfrentarte a riesgo de que, por ejemplo, no consigas realmente lograr llegar a ese punto de equilibrio antes del año o sin ir muy lejos, lograr ese reconocimiento dentro del sector, porque vivimos en un mundo globalizado, competitivo, que genera muchas oportunidades, pero que si no las sabes aprovechar, en este caso no invierto en promocionar, no vas a tener la capacidad de llegar a nuevos o de llegar a nuevas personas, de llegar a nuevos consumidores, nuevos clientes, nuevos leads, etcétera, etcétera. Entonces, genera es decir, ten un portafolio, ten un portafolio de acciones, de criptomonedas, de un mercado especulativo que te genere algún rendimiento extra y ten dentro de tus finanzas contemplado todo el tema de marketing y promoción. Eso te va a permitir a ti tener
conexiones con nuevos clientes, nuevos proveedores, incluso que te pueden mejorar los precios, nuevas oportunidades de negocio, conocer tu marca, poder venderla más caro, generar valor, generar fidelización. Es decir, las oportunidades en cuanto a la promoción son ilimitadas, pero nunca, nunca olvides de promocionar. Tienes que promocionar, tienes que destinar de tu presupuesto algo importante en promoción, que es lo que te va a permitir escalar, que es lo que te va a permitir crecer, que es lo que te va a permitir ser realmente marca, es lo que te va a permitir hacer marca, es lo que te va a permitir generar transacciones, mayor rentabilidad. Y por último, y muy muy importante, es que no mezcles tu presupuesto de la empresa con tu presupuesto personal, que eso es uno de los mayores errores de todos los emprendedores o de todos muchos negocios. Muchos negocios utilizan el presupuesto de la empresa como mi presupuesto personal y compro por allí cosas, y eso genera que la empresa nunca tenga esa sangre necesaria, que es el dinero, ese flujo de caja para reinvertir en nuevas acciones de marketing, para generar crecimiento, para hacer esto que te comenté del portafolio. Entonces la empresa nunca termina de despegar y no termina siendo un negocio sustentable, sino un autoempleo con empleados. Entonces no generas un crecimiento real. Entonces nunca mezcles tu presupuesto con el presupuesto de tu empresa. En los primeros meses, es verdad, va a ser complicadísimo, más si tú quieres vivir de esto. Pero tienes que hacerlo, porque si no, tienes que buscar la forma de lograrlo, porque si no, el crecimiento de tu empresa se puede ver amenazado. Así de sencillo, se puede ver en riesgo. Puede ser que tu empresa, si tú utilizas a tu empresa como tu forma de vida en los primeros meses, o sea, yo voy a vivir de lo que genere, mi empresa no va a crecer, no va a sobrevivir. Eso es como un bebé, eso es como un organismo vivo, necesita dinero para que genere crecimiento. El dinero es lo que va a generar flujo, el dinero es lo que va a generar que puedas crecer y que puedas además sobrevivir en el tiempo. Más adelante, la empresa evidentemente te va a generar un flujo de caja importante que te va a poder destinar, o tú vas a poder destinar una porción de su presupuesto para pagarte un sueldo establecido a ti, a tus socios, a ti, a tus empleados. Pero en los primeros momentos, no mezcles el presupuesto de tu empresa con tu presupuesto personal. Gracias, emprendedores hacks. Espero que les haya gustado este programa con bastante contenido. Todas las semanas voy a hacer que los programas sean así, con mucho contenido sobre las tendencias, sobre las noticias, sobre qué hay oportunidades nuevas, sobre qué modelos de negocio, sobre qué acciones, cuáles son las noticias que pueden influir en el mercado, cómo vemos las criptomonedas. Así van a ser todas las semanas. Lo único que te pido es que me des un like, que compartas el contenido a alguien que lo pueda interesar y que te suscribas. Esto me ayudaría muchísimo a continuar en este proyecto. Si no estás suscrito a emprenderhacks.com, ve a mi página, llena el formulario y te suscribo. Yo no mando información constantemente, pero cuando lo hago es información de calidad. Te recomiendo que te suscribas acá abajo o que reclames 10 Rebuto, que es una criptomoneda nueva que está lanzando, que se va a lanzar a través de la plataforma de Cardano, y a través de reclamar eso te vas a ganar 10 Rebuto. Rebuto va a ser una criptomoneda que va a permitir, o es una plataforma que va a permitir gestionar todos los servicios de suscripción que pueda tener una persona para evitar estos cobros de comisiones extras o esta pérdida de dinero que pueden tener los usuarios. Entonces, en vista de ese problemático de toda la economía de suscripción, que ya he venido hablando, incluso lo hablé cuando empecé en el programa, vieron todas esas empresas por suscripción, la de los Snappy Gift, la de Podcast Rental, puede ser por suscripción, o incluso la que se suscribe por que tú puedas mes a mes tener un nuevo zapato deportivo, un nuevo tenis. Entonces, como es una economía que va a crecer muchísimo, muchísimo en los próximos años, Rebuto como criptomoneda, como token, tiene esta solución. Entonces, para que reclames tus tokens, vaya abajo, es un link de afiliado, yo me voy a ganar un porcentaje, no va a haber ningún tipo de incremento, simplemente, ni nada por el estilo, simplemente tú vas a reclamar 10 Rebuto, 10 tokens Rebuto. Aún no salió al mercado, aprovechalo y bueno, gracias. Nos vemos la semana próxima, martes o miércoles. Los programas pueden salir el martes o el miércoles, preferiblemente los martes. Entonces, esté atento a tu plataforma de podcast preferida y nos vemos, emprendedores o emprendedoras hacks.
Muchos éxitos y feliz semana.